sintetizar lo que es el capítulo 2. Lo que el origen del individuo reprimido o ontogénesis. Ya, primero, la ontogénesis se puede decir que es lo independiente y lo psicológico, lo que sale constituido en el libro como el id, el ego y el super-yo. ¿Ego? Sí. Y son los tres conceptos más importantes. Lo que el id se puede ir relacionado con el ello, pero la filogénesis es como si se sintetizaba con los conceptos anteriores, que es lo sexual. O sea, tiene que ver con el placer y es como me satisfago yo mismo personalmente. Y eso es lo que en el ámbito es sexual. Y es ahí donde nace, donde dice en el libro que el primer deseo sexual es a la mamá. Eso es relacionado con el consejo de Edipo Rey. El otro concepto es el ego, que está ajustado con el principio de realidad, que es el yo que es tirado a la vez por el super yo y el ello, o sea, lo que está éticamente correcto y es lo que yo tengo que satisfacerme personalmente. O sea, lo que vas a hacer el yo, y está el super ego, que es el super yo y es lo que está socialmente correcto o en la moral de lo social. O sea, un ejemplo puede ser de que yo, como estos días han hecho calor y quiero tomar una cerveza en Avenida La Florida, y individualmente yo quiero satisfacer mi sed, que es consumiendo una bebida alcohólica, pero que socialmente no está correcto donde la voy a consumir. ¿Se entiende? Y lo otro es que son instintos. Los instintos vienen a nacer, que son el instinto del Eros y del Tánatos. El instinto de Eros tiene que ver con el id, que es el placer, lo sexual, y el deseo que yo tengo al deseo sexual. Y el Tánatos es la muerte, que va relacionado más con la ontogénesis, porque es como me veo yo al morir. O sea, el ser humano es el único animal que sabe que se va a morir, que tiene el conocimiento de la muerte, o sea, del Tánatos. Entonces se divide en dos partes: el principio de la realidad y el principio del placer. El principio de la realidad es como un instinto sexual, y ahí sale la sexualidad, que la definición tiene que obtener placer en distintas partes del cuerpo. Eso es un amor sexual, pero en consecuencia de eso se genera la reproducción, sino que es un producto casual. La sexualidad con ella se incluirían relaciones no sexuales, o como por ejemplo las relaciones sociales civilizadas. Y eso es, por ejemplo, la sexualidad intenta destruir la civilización. Eso es lo que intenta la sexualidad, pero es reprimida. De ese sale el concepto de dialéctica destructiva. También está, por un lado, el histórico, diseñado por Freud, que es el principio de asociación, y ahí sale la sociedad, que está estratificada de acuerdo a la causa económica compartida de los miembros. De ahí sale que la sociedad es adquisitiva y antagonista, y genera una satisfacción estada por su propio trabajo, por el trabajo de cada una de las personas. Pero eso te dice que el trabajo está dado por un aparato independiente. O sea, el trabajador no vive su vida, sino que realiza funciones prestables a la sociedad. Como dice el nombre, el individuo no tiene tiempo libre, o sea que te niega el principio del placer, o sea, no hay libido, son restricciones que se hacen. Y el individuo o sea, la sexualidad se reprime para que esté desviado, para que actúe de manera socialmente útil. Ya, como del concepto del individuo se dice que opera sobre el individuo como leyes externas y fuerza internalizada. La fuerza internalizada en la autoridad es absorbida por dos cosas: por la conciencia y el inconsciente.
La conciencia y el inconsciente están dados por los propios deseos, la moral y la satisfacción. También ahora la parte del principio del placer es que repele organización sobreexpresiva de relaciones sociales. O sea, ¿qué hace el principio del placer? Gobierna los instintos sexuales. El principio del placer son percepciones, surgen de ahí perversiones, que la identidad última de Eros o instinto de muerte. El principio del placer, de ahí salen los dos conceptos de civilización y sexualidad, donde la sexualidad y la civilización generan como una dominación, o sea, es una naturaleza polimorfa y perversa. Polimorfa y perversa. También en el trabajo del individuo como tal se dice que es un trabajo enajenado. ¿Por qué trabajo enajenado? Quiere decir que no satisface sus propias necesidades, sino que no satisface ni sus necesidades ni sus facultades. También por el principio del placer, el id actúa en el desmembramiento temporal del placer. Y Freud destaca el principio de centralización, geografía de la unificación. La unificación en diversos objetos de los instintos parciales a un solo objeto. O sea, llegar al sexo opuesto y estableciendo de la supremacía genital. Estas dos cosas conforman el proceso unificador, que es represivo. Este proceso logra la desexualización social, o sea, genera un grupo en enfoque en el trabajo. O sea, tocan reprimido que solamente se basa en lo que es el trabajo. La supremacía genital es un impulso pregenital que lo que genera la sublimación. O sea, las premisas genitales son perversiones o rebelión contra la procreación. Ya hay un poco más aclarando, es que el principio de placer saca estos dos derivados, que la civilización y la sexualidad. La sexualidad también se puede definir, como dice allá, en el eros. Y en el eros aquí he sacado una derivación que es la dominación, y a donde se centra más el libro. Por eso es su nombre de civilización y eros. Y acá también diciendo que el origen del individuo reprimido, o ontogénesis como se realiza el nombre, lleva su título más al ego, que es la realidad, porque al ser reprimido por la sociedad y por sus instintos sexuales es donde cae y empieza a jugar el yo. ¿Sí? No. Dudas, consultas. Tú dijiste que las relaciones sexuales destruían la sociedad, pero sin relaciones sexuales no se podría dirigir la sociedad, porque eso diría la revolución. Que lo que hace es que la sexualidad es reprimida para así poder crear la sociedad. No significa que no haya reproducción, porque aquí te expliqué antes que la sexualidad, o sea, la reproducción era una consecuencia del placer. Y el placer era como el escape a todo como esa presión que te ejerce la sociedad. Y la sociedad lo que hace es como suprimirla, y así solamente como la reprime y no se escapa así como no te volvís loco ni andás todo el día en las perversiones. Entonces, ¿por qué las relaciones sexuales destruyen la sociedad? No. Las relaciones sexuales no lo destruyen. Eso dijiste. Lo que pasa es que los instintos sexuales, lo perverso y cuando está descontrolado, destruye la civilización. Pero la sexualidad es una consecuencia la reproducción es una consecuencia del placer que siente en todas partes del cuerpo. ¿Tienes más preguntas, Pablo?
¿Alguna otra pregunta? Ya, gracias. Pásenme los teléfonos todos para poder